venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren negros como la grana, yo los haré blanco como blanca lana, blanca nieve. Yo los haré. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo lo haré por ti, yo lo haré, yo lo haré. Nuestro Dios se adelantó a nosotros. Tal como nosotros estamos, llenos de pecado, siendo nosotros pecadores, y lo seremos hasta que nos muramos, el Señor se adelantó, y Él nos vino a lavar nuestros pecados. Y Cristo en la cruz murió, en vez de ti, en vez de mí, en vez de nosotros, representándonos a nosotros, tomando nuestro lugar, sustituyéndonos a nosotros. Cristo murió por causa de los pecados nuestros, los tuyos y los míos, que Cristo los asumió como si Él los hubiese cometido. Que Cristo murió en vez de ti, en vez de mí, esa palabra por significa tomando tu lugar, representándote a ti, en vez de ti, para que tú no seas condenado a la muerte por tus pecados. Cristo tomó tus pecados, los tuyos y los míos, como dice 1 Pedro 2:24 respecto de Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, como dice Isaías 53:6, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, y por esa razón, Cristo fue enjuiciado en la cruz del Calvario, condenado a muerte, y murió por los pecados tuyos, los pecados míos, los pagó. La paga del pecado es muerte. Así se pagan los pecados, con la muerte. Cristo murió, en vez de ti, en vez de mí, por los pecados de ti, por los pecados de mí, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Este anuncio que usted está leyendo acá es el Evangelio de nuestra salvación. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 10, versículos 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, no perecerán para siempre. Yo les doy vida eterna, yo se las doy. Ustedes no pueden darse vida eterna a sí mismos. Cristo dice, yo les doy vida eterna. Entonces ustedes venid luego y estemos a cuenta. Ustedes no pueden, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanece delante de mí. Tú no puedes lavarte tus pecados, no puedes dejar de pecar. Vas a pecar hasta que te mueras, eres una persona pecadora, al igual que yo. Y aunque tú te vuelvas pentecostal, entres a la iglesia presbiteriana calvinista, a la iglesia eclesía, o a la iglesia La Viña, a los hermanos libres, a la Union Church, vas a seguir siendo un pecador, manchado de pecado. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Entonces venid luego, tal como estás, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren negros como la grana, yo los haré como blanca lana. Yo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Eres tú una oveja del Señor? ¿Logras discernir la voz del Señor? ¿La captas? ¿La reconoces, la voz del Señor? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Aquí en la cruz, Cristo se adelantó, y Él descendió del cielo tomando forma humana, y Él se dirigió a este juicio ocurrido en la cruz del Calvario. El juicio por nuestros pecados. Cristo representándonos a nosotros en un juicio de condenación por todos nuestros pecados, para que nosotros no vayamos a este juicio, el juicio final ante el gran trono blanco, sino que nuestros pecados le fueron cargados a Cristo y Él los asumió como si Él los hubiese cometido. Y por esa razón Cristo fue enjuiciado, para que nosotros no vayamos al infierno a ser enjuiciados aquí por nuestros pecados. El que fue enjuiciado acá en la cruz del Calvario fue Cristo, porque Él asumió todos los pecados nuestros que nosotros cometeremos todo nuestro paso por esta vida, por este mundo, hasta que nos muramos, para que no haya ningún pecado que nosotros cometamos por el cual nosotros tengamos que ser condenados a muerte. Y es por eso que el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 10, versículos 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz. ¿Eres tú una oveja del Señor? ¿Logras reconocer la voz de Cristo?
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre. Cuando mueran, la muerte física no será para siempre, porque yo los voy a resucitar, les voy a resucitar sus cuerpos en el día postrero. Entonces, no hagas más esto de meterte en una religión. No seas religioso, aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón sobre tu cabeza, aunque te vuelvas pentecostal, de los hermanos libres, aunque te vuelvas una persona de las asambleas de Dios, aunque acudas a una congregación que se llama Cristo, Alianza Cristiana y Misionera, aunque te hagas bautista, pentecostal, luterano, presbiteriano calvinista, aunque te hagas un religioso, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Dice Dios a través del profeta Jeremías, Jeremías capítulo 2, versículo 22. Tú que eres religioso, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No hagas eso, no te vuelvas religioso. Dice Dios, venid luego, Isaías capítulo 2, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, pero venid luego, antes que muera físicamente, antes que te sorprenda la muerte física. Mediante este acto que hizo Cristo, esta acción que hizo Cristo, que es la cruz, Él murió por los pecados de nosotros. Esto es Evangelio, que se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Cristo nos ha dado a nuestras almas la inmortalidad. Mediante este acto que hizo Cristo en la cruz. Este acto consistió en que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Es el poder de su resurrección. Cristo ha sido resucitado para justificar a los que han creído que a través de este sacrificio, en donde Cristo murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros, nos ha dado la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. En Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, Cristo ha sido resucitado para justificar a aquellos que han creído que a través de este sacrificio que hizo Cristo en la cruz, donde Él, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros, esto es Evangelio, nos ha dado la inmortalidad. Segunda de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia del Señor mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Cristo nos ha dado la inmortalidad a nuestras almas mediante este sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Esto es Evangelio, el anuncio de lo que hizo Cristo en la cruz para podernos dar la inmortalidad, la vida eterna. El anuncio es que Cristo murió en vez de ti, en vez de mí, en lugar de ti, para que tú no, y Cristo sea el que sí, en vez de ti. Cristo murió por ti, en vez de ti, en lugar de ti, en representación de ti, tomando tu lugar, sustituyéndote a ti para que tú no seas condenado a la muerte por tus pecados. El que fue condenado a la muerte por los pecados tuyos, que Cristo los asumió en su cuerpo como si Él los hubiese cometido, fue Cristo en la cruz del Calvario. Que Cristo murió por los pecados tuyos, por los pecados míos, por los pecados de nosotros, conforme a lo que estaba escrito en las profecías, conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y este sacrificio anunciado aquí se llama Evangelio de Salvación, el anuncio de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar de nuestros pecados? Cristo murió en vez de nosotros por causa de los pecados de nosotros, que Cristo se los dejó imputar a Él como si Él los hubiese cometido todos, para que nosotros no respondiéramos penalmente por nuestros pecados.
El que respondió penalmente por todos nuestros pecados que nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos, fue en la cruz del Calvario Cristo, para que nosotros no vayamos al infierno a esperar en tormento el juicio, y aquí tengamos que ser enjuiciados por nuestros pecados. El que en vez de nosotros fue enjuiciado por nuestros pecados en la cruz del Calvario fue Cristo. Entonces ya nosotros no tenemos que ir al juicio. En Juan 5:24, Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio ya no viene, no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio ya no viene, ha pasado de muerte a vida. En Eclesiastés 10, versículos 17 al 18 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Esto es espantoso, malas noticias, que tengamos que ir a un juicio ante Dios y por un pecado ser condenado al lago de fuego, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero vino Cristo desde los cielos. Y en Hebreos 10, Hebreo capítulo 9, versículos 27 al 28 dice, y en la misma medida, así tal cual, como el hombre tiene que morir, ir al infierno e ir a juicio, y aquí se ha lanzado al lago de fuego, en sustitución de que nosotros vayamos al infierno, al juicio y al lago de fuego, Cristo. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una vez y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez ofrecido para hallar sobre sí los pecados de muchos. Y por esta razón, Juan 5:24, Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio ya no viene, ha pasado de muerte a vida. Oír y creer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz para podernos dar la inmortalidad, la vida eterna. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz para podernos dar la inmortalidad, la vida eterna? Tuvo que morir por los pecados de nosotros, para que nosotros no muriésemos por los pecados de nosotros. Evangelio, anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y a través de esta acción que ocurrió en la cruz, Cristo nos dio la inmortalidad, mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Segunda de Timoteo 1:10, pero manifestada ahora, segunda de Timoteo 1:10, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. La inmortalidad mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Este es el Evangelio, el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Es la proclamación de que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Buenas noticias de salvación que anuncian que Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Que Él fue cargado con nuestros pecados en la cruz, enjuiciado y condenado a muerte y murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros. Y así nos libró de nosotros tener que morir por los pecados de nosotros. Y nos ha heredado, a través del Evangelio, la inmortalidad. Segunda de Timoteo 1:10, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo en vez de ti, Cristo en vez de mí, Cristo en vez de usted, en representación de usted, tomando el lugar de usted, en representación de mí, tomando el lugar de mí, sustituyéndonos a nosotros, poniéndose Él en vez de nosotros, como si Él hubiese cometido los pecados nuestros que nosotros cometeremos hasta que nos muramos, en todo nuestro paso por este mundo hasta que nos muramos, para que no haya ningún pecado cometido por nosotros en este mundo que tengamos que pagarlos nosotros con la muerte. Cristo los pagó con su propia muerte y nos dejó con inmortalidad. Imposible que por pecar nuestras almas sean condenadas a la muerte. Nos ha heredado la inmortalidad mediante el Evangelio. Entonces, usted no saca nada con volverse religioso, entrar a una religión, lavarse con lejía, amontonar jabón sobre su cabeza, porque la mancha de su pecado seguirá siendo vista por Dios. Usted tiene que ir a Cristo, venir luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren muchos, montón de pecados negros como la grana, yo los haré blancos como la blanca lana, pero venid luego. Cristo dice en Mateo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta
y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Venga, Cristo, entre por la puerta estrecha. Dios dijo en Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, dijo Dios, el alma que pecare esa morirá. In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God said, the soul that sinneth it shall die. But instead of our souls, pero en vez de nuestras almas, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, who shall bear sins and is unbound on the tree? En 1 Pedro 2:24, dice, de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. And for this reason, por ese motivo, in the first letter of the Apostle of Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read, y por ese motivo, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, leemos, está escrito, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that he was buried, and that he was resurrected on the third day, according to the Scriptures. And as we see our souls. Y por eso, por ese motivo, porque Cristo él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 Pedro 2:24, el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. This is the gospel. Este es el Evangelio. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. In the first letter of the Apostle Peter, in the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read, que Cristo murió, ahí está escrito, we read, que Cristo murió por los pecados de nosotros, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, conforme a las Escrituras, and that he was buried, and that he was resurrected on the third day, according to the Scripture, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Habiendo dicho Dios, the soul that sinneth it shall die, el alma que pecare esa morirá, dijo también Dios, oh muerte, yo seré tu muerte. Abolir la muerte contra el alma. Oseas capítulo 13, versículo 14. Mas, oh muerte, yo seré tu muerte. Era una promesa del Señor, abolir la muerte contra nuestras almas. Porque no ha sido abolida la muerte física, todos tenemos que morir físicamente. No ha sido abolida la muerte espiritual, todos morimos espiritualmente, y es por eso que el Señor le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo espiritualmente, después de haber muerto espiritualmente, no puede ver el reino de los cielos. Todos morimos espiritualmente. Cristo no vino a abolir la muerte espiritual, Cristo no vino a abolir la muerte física, ahí están los cementerios. Cristo vino a abolir la muerte contra el alma. Habiendo dicho Dios, el alma que pecare esa morirá, en Ezequiel 18:4, dijo también Dios, en Oseas capítulo 13, versículo 14, oh muerte, yo seré tu muerte, la muerte contra el alma, abolir la muerte contra el alma. Entonces, en 2 Timoteo 1:10, leemos, pero manifestada ahora. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa ha sido manifestada de parte del Señor? Su gracia infinita. Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. El alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. Mas, oh muerte, yo seré tu muerte, Oseas 13:14. Abolió la muerte contra el alma. Que abolió la muerte contra el alma. Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte, el alma que pecare esa morirá. Mas, oh muerte, yo seré tu muerte. Abolió por una parte la muerte contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma mediante el Evangelio, mediante el sacrificio ocurrido en la cruz del Calvario de Cristo, en donde Cristo fue sacrificado. Él cargó nuestros pecados que cometeremos todo nuestro paso por este mundo, y Él los pagó todos cuando Él, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros. ¿Qué tipo de muerte? La del alma. En Mateo 26:38, angustiado Cristo en el huerto de Getsemaní, dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. En Isaías 53:11, hablando de Cristo, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. De la única manera en que nuestras almas fuesen salvadas por pecar, salvadas de la muerte,
es por sustitución, que otra alma padezca la misma sentencia y condena, en vez de nuestras almas, por los pecados que cometen nuestras almas, viviendo en un cuerpo de carne y hueso, hasta que el cuerpo de carne y hueso muera. Tenía que ser así, mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Éxodo capítulo 21, versículos 23 a 25. Mano por mano, ojo por ojo, diente por diente, golpe por golpe, pie por pie, quemadura por quemadura, alma por alma, vida por vida. La vida está en el alma. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice el libro de Proverbios, del alma, a quien Dios le llama corazón, en forma espiritual. Entonces, mi querido amigo, no se meta en las religiones, no se esconda y cubra su desnudez con hojas de higuera, como lo hicieron Adán y Eva. No cubra la condición en la que usted se encuentra ante Dios. Todas las cosas ante los ojos de Dios están abiertas y desnudas, ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. No finja algo que usted no es. Usted es un pecador al igual que yo, y lo será hasta que se muera. Y un solo pecado, por sí solo, independientemente a los demás pecados que usted pudiera o no cometer, un solo pecado, independientemente a los demás pecados que yo pudiera o no cometer, sentencia mi alma a la muerte. Y una vez que mi alma y el alma de usted ha quedado sentenciado a la muerte del alma, no hay nada más que hacer. Solamente ir al infierno después de morir físicamente, y por ese pecado, sacado del infierno, a comparecer en el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, y por ese pecado que adquirió cuando pecó aquí y que adquirió la sentencia de la muerte de su alma, esa sentencia va a ser ejecutoriada acá, en el juicio ante el gran trono blanco, y por ese pecado va a ser lanzado al lago de fuego usted. El pecado no hay ninguna otra forma en que se pague sino con la muerte del alma. Un solo pecado, penalmente hablando, por sí solo, independientemente de los demás pecados que usted pudiera o no cometer, sentencia el alma a la muerte. Y una vez que por haber pecado una vez, el alma quedó sentenciada a la muerte, ya no importa si usted ya no peca más. Como que si de ahí en adelante usted ya no pudiera nunca más pecar, ya no importa, porque ya pecó una vez. No puede quedar ningún pecado impune, judicial y penalmente, ante la justicia de Dios. Tienen que ser todo tipo de pecados sentenciados debidamente y condenados con la muerte del alma. Y es por eso que el Señor advierte y dice en Juan 8:24, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, aquel que te sustituí en la cruz, tomando tu lugar, dejándome imputar con todos los pecados que tú lo vas a cometer hasta que te mueras, como si yo los hubiese cometido, para yo ser condenado a la muerte en vez de ti. Si no creéis que yo soy tu Redentor, aquel que pagué el precio en rescate de tu alma, aquel que te sustituí en la cruz del Calvario, aquel que te sustituí todo tu paso por este mundo, penal y judicialmente, si no creyereis que yo soy tu Salvador, en los pecados de vosotros moriréis. Porque la persona que no cree en el Evangelio no está creyendo lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar. Lo que tuvo que hacer Cristo fue sustituirnos todo nuestro paso por este mundo, dejándose cargar con los pecados que nosotros los cometeremos todo nuestro paso por este mundo para dejarnos exentos de toda condena, para darnos la inmortalidad, la vida eterna. Entonces, si usted no lo cree, invalida lo que Cristo hizo por usted, quedando usted tal como está después de haber pecado, con su alma sentenciada ya a la muerte. El alma que pecare esa morirá. Entonces queda todo foja cero. Usted lo deja todo para usted tal como usted ya está por haber pecado, con su alma sentenciada a la muerte. Usted invalida, anula por su incredulidad al Evangelio lo que tuvo que hacer Cristo por usted, en vez de usted, para poderlo salvar. Entonces usted quedará expuesto a tener que usted rendir penalmente cuenta por sus pecados. Porque los pecados hay que pagarlos. La cuenta hay que pagarla. La cuenta no puede quedar impaga. Ningún pecado cometido por usted o por mí podrá quedar exento de pagarse, impune. Entonces, o los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera, usted cree ahora, antes de morir, que todo se los pagó Cristo en la cruz, anticipadamente, hace 2000 años, en la cruz del Calvario, y si no lo cree, o sea, si usted no cree que cada pecado penalmente se sentencia y se condena debidamente con la muerte del alma, si no cree eso, es peor para usted. Porque esa es la verdad. No hay forma en que penalmente un solo pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que uno pudiera o no cometer, sea sentenciado y debidamente condenado, sino con la muerte del alma. Y la muerte del alma va a ser ejecutoriada aquí, en el lago de fuego. Ahí se ejecutaría la sentencia. El alma que pecare aquí adquirirá una sentencia a la muerte del alma, la cual va a ser ejecutoriada acá, en el juicio ante el gran trono blanco.
el alma saldrá del cuerpo, el cuerpo será echado en el cementerio, cremado, y el alma irá a parar al infierno a esperar en tormento el juicio. Y aquí, por un solo pecado cometido en vida, la sentencia que es la muerte será ejecutoriada en el juicio de gran trono blanco, y por eso el alma será lanzada al lago de fuego, en este lugar, por toda la eternidad. Entonces, si usted no cree que el pecado penalmente se condena con la muerte del alma, si no lo cree, entonces usted se va a ir al infierno. Porque no hay ninguna otra forma, penalmente hablando, en que un solo pecado por sí solo sea debidamente sentenciado y debidamente condenado, sino con la muerte del alma. Entonces, si usted no cree que Cristo murió por los pecados suyos, la muerte que tenía que padecer el alma de usted, entonces usted va a invalidar, va a anular el sacrificio sustitutivo de Cristo en vez de usted, ocurrido en la cruz, lo va a invalidar, dejándolo nulo para usted, y usted va a quedar expuesto a tener que partir a la eternidad por cuenta suya. Usted va por la suya, usted responderá penalmente por sus pecados. Entonces usted va a invalidar por su incredulidad, por su escepticidad, por ser escéptico, indiferente, al gran sacrificio ocurrido en la cruz del Calvario de Cristo, en favor del alma de usted, en favor del alma mía, en favor de nosotros. Usted invalida lo que hizo Cristo por usted, quedando usted expuesto a usted tener que partir a la eternidad por cuenta suya. Usted va a tener que responder penalmente por los pecados de usted. Y un solo pecado se responde penalmente con la muerte del alma. Entonces, todos los pecados que una persona ha cometido tienen que ser pagados todos. Todos. No puede quedar ningún pecado impune, penalmente hablando. O todos los pecados los pagará usted por sí solo, usted como corresponde hacerlo, porque en primera instancia tienen que ser pagados los pecados por aquel que los cometió, en justo derecho. Pero en segunda instancia, gracias al Evangelio, por Cristo. Pero todos tienen que ser pagados por uno solo. No hay tal cosa como una condenación compartida. Como que Cristo paga algunos pecados míos o suyos, y usted paga algunos pecados suyos, o yo pago algunos pecados míos. Recordemos, un solo pecado que se sentencia, que tenga que ser condenado, es con el lago de fuego. Sentenciado aquí, sentenciado acá en vida, esa sentencia ejecutoriada acá, condenación al lago de fuego. Un pecado basta, uno por sí solo. Así que tienen que ser pagados todos por una sola persona. En primera instancia por aquella persona que cometió los pecados. Él los tiene que pagar, pues eso es justicia. Pero en segunda instancia por el sustituto, Cristo Jesús. Tienen que ser pagados todos por una sola persona, no por dos o por tres, por uno solo. Cristo cargó todos los pecados que nosotros los vamos a cometer todo nuestro paso por este mundo hasta que nos muramos. En Él fueron cargados, imputados penalmente sobre Cristo en la cruz, como si Él los hubiese cometido. Y por esa causa Cristo fue enjuiciado y debidamente condenado a la muerte. Y cuando Cristo murió, la muerte que tenía que padecer nuestra alma, desde el lago de fuego Cristo volvió a tomar su vida. Entró nuevamente en este espacio físico-temporal. Y está en clave Juan 19:28. Estaba todavía con vida física Cristo. Y dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Juan 19:28. Estaba con vida física. ¿Qué es lo que había ocurrido en la cruz del Calvario? Desde la hora sexta hasta la hora novena, mediodía, hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Mateo 27, versículos 45 y 46. Todos los pecados nuestros de la humanidad completa cargados en el cuerpo de Cristo. Él se hizo cargo de nuestros pecados. Dice el Señor en Mateo 27, 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Cerca de la hora novena. Cristo exclamó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El alma de Cristo estaba en la cruz. Su cuerpo, su alma estaba ahí, en la cruz. Todo el mundo se oscureció. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Ni María ni Juan, que eran los que estaban contemplando la cruz, vieron lo que realmente ocurrió. El corazón del Señor. El alma de Cristo. Esta es la ruta de ida y vuelta que invisiblemente a todo ojo humano el alma de Cristo recorrió. Enjuiciado aquí, en la cruz del Calvario, fue condenado acá al lago de fuego, al pozo cenagoso. Sin vida el cuerpo de Cristo, su alma en la eternidad, cumpliéndose el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero aquí Cristo tenía que cumplir lo que el Padre le encomendó. En Juan 10, versículos 17 al 18, Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida. Cristo puso su vida en un cuerpecito que ha estado
en el vientre de la Virgen María. Ahí puso su vida. Entrando al mundo, dijo, sacrificio y ofrenda. Entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo. Hebreos 10, versículo 5. Su cuerpo colapsó en la cruz, cargado con nuestros pecados. Su alma entró a este lugar, donde las almas humanas, después de que sus cuerpos mueran, tienen que ir al infierno, esperar en tormento el juicio y ir a parar a este lugar eterno, el lago de fuego. Para que eso no nos ocurriera a nosotros, Cristo en la cruz fue enjuiciado por nuestros pecados y fue condenado a este lugar. El alma de Cristo fue a parar, producto de nuestros pecados enjuiciados en la cruz, fue a parar a este lugar. Y desde aquí Cristo tuvo que obedecer lo que el Padre le encomendó, volver a tomar su vida. Aquí estaba el cuerpo de Cristo, estaba todo oscuro. Ni María, la madre de Jesús, ni Juan vieron lo que ocurrió en la cruz. Cristo había muerto. Su alma. Clama a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Estoy en el pozo cenagoso, en el lago de fuego. Tenía que cumplir lo que el Padre le encomendó, volver a tomar su vida. Aquí estaba Cristo, su cuerpo inerte, muerto. Todo oscuro, nadie lo supo, nadie pudo ver lo que ocurrió en la cruz. Pero Cristo tenía que obedecer el mandato del Padre, volver a tomar su vida. Volvió a tomar su vida física, entrando su alma, que venía de esta condenación del lago de fuego, a su cuerpo físico. Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Y estaba con vida física. Y la vida de la carne, la sangre está. Levítico capítulo 17, versículo 11. Y la vida de la carne de Cristo estaba en él, estaba con vida física y ya sabía que nos había salvado el alma. Porque era alma por alma. No era sangre por sangre, era alma por alma. No era sangre por alma. Entonces cuando Cristo sabía que estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Todo esto está en Juan 19, versículos 25 al 30. Y unos soldados romanos empapando una esponja en vinagre, acercándosela a la boca, Cristo, cuando hubo probado el vinagre, clamó a gran voz, lo que ya sabía que estaba todo consumado. Entre otras cosas, la inmortalidad para el alma suya, la vida eterna. La había logrado Cristo por sustitución de condena. Él es el inmortal, el invisible. Él podía sufrir el que se le aplicara esta condena sobre su cuerpo y la podía sobrevivir, volver a vivir. Si al ser humano se le aplica la condena, muerte del alma, entra a la condena eterna, no puede sobrevivirla porque va a la destrucción eterna. Pero como Cristo sí podía, Él lo hizo por nosotros, sustituyéndonos la condena a la muerte eterna del alma. Entonces, sabiendo que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed, Juan 19:28. Había allí una vasija llena de vinagre, y empapando una esponja en vinagre, los soldados romanos, acercándose a la boca, Cristo puede exclamar lo que ya sabía que estaba todo consumado. En el Salmo 22 dice, mi lengua se pegó a mi paladar. Entonces, para poder esbozar a gran voz lo que ya sabía que estaba todo consumado, le dieron a dar vinagre. Y ahí Cristo puede exclamar, consumado es lo que yo les prometí, darles vida eterna, está consumada. Y entregó su espíritu. Y hubo un gran terremoto, las rocas se partieron. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, dejando abierta la puerta, abierta la entrada al cielo. Las tumbas de algunos santos del Antiguo Testamento se abrieron y algunos resucitaron apareciendo en la ciudad de Jerusalén, a muchos. Mateo 27, versículos 50 Mateo 27, 52, 51, 53. Entonces, querido amigo, está todo consumado. Ya Cristo nos salvó el alma. Ahora depende de usted. Si usted no lo cree, usted queda expuesto, usted tiene que pagar por sus pecados. Si usted le cree, valida lo que hizo Cristo por usted y se va al cielo, sustituido por Cristo penalmente. No hay pecado que usted cometa en esta vida que lo tenga que volver a pagar usted. Hace 2000 años, cargándoselos Cristo, cargándoselos los pecados suyos en su cuerpo, Él se encargó de pagárselos anticipadamente. Hace 2000 años atrás, mediante su presciencia, omnisciencia, el preconocimiento de saber el Señor todas las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran, incluyendo toda nuestra vida terrenal. Por lo tanto, todos los pecados que nosotros vamos a cometer, queriendo cometerlo o no queriendo cometerlo, hasta que nos muramos. Y sabiendo todos los pecados suyos y los míos, antes que nosotros los empezásemos a cometer,
Se lo dejó imputar a Él y Él se encargó de nuestros pecados. Murió por los pecados de nosotros. Y así nos salvó de nosotros tener que ser condenados a la muerte del alma por los pecados de nosotros. Entonces, o usted cree que los pecados suyos se los pagó Cristo en la cruz, por la fe suya, en la sola gracia de Cristo, usted va al cielo cuando muera. Y si no lo cree, si no cree que los pecados se pagan con la muerte del alma, entonces usted no va a creer, no va a requerir ser sustituido, porque usted no se ve condenado, por Cristo en la cruz del Calvario. Y sí, todo ser humano requiere validar la sustitución, y esa sustitución se valida por la fe, creyendo de todo corazón. Se hace real para su vida creyéndola, creyendo usted que Cristo murió por los pecados de usted. ¿Ha creído usted que Cristo murió por los pecados suyos? Le pregunto encarecidamente, ¿murió Cristo por los pecados de usted? Yo, cuando tenía 10 años, creí de todo corazón que Cristo, en vez de mí, murió por los pecados míos, para que yo penalmente no fuese condenado a la muerte de mi alma por los pecados míos. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Tiene usted ya vida eterna? ¿Tiene? ¿Le ha creído a Cristo que Él le dio vida eterna cuando Cristo, en vez de usted, murió por los pecados de usted? Si no lo cree, invalida lo que hizo Cristo por usted, quedando usted expuesto a usted tener que responder por sus pecados. Entonces usted partirá a la eternidad por cuenta suya. No partirá sustituido por Cristo en la cruz. Por su incredulidad. O por creer, pero no del todo. Es otra forma de no creer. Usted tiene que creer con todo el corazón. No así nomás, a medias. Tiene que estar en fe. Fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Y no fe en lo que usted hace o deja de hacer. No fe en su religión, en sus méritos personales. Sino fe en lo consumado por Cristo en la cruz. Cristo consumó la inmortalidad mediante el Evangelio, la vida eterna para el alma. Pero esa inmortalidad, esa vida eterna, se valida por la fe. Y se invalida por no creer o por creer, pero no estando plenamente convencido. Que para Dios es otra forma de no creer. En Hebreos 4, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor: temamos, pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, el reposo de las obras de la religión. En su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo encontrado el reposo, no haber entrado, haber quedado rezagado, no haber entrado por la puerta estrecha, estando abierta la puerta estrecha para entrar. Parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado el reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio. Se nos ha anunciado que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. El Evangelio del apóstol Pablo, 1 Corintios 15, versículos 3 al 4. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Este es el Evangelio, la buena nueva, lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Y aquí tenemos la diferencia entre los nosotros, que ya entramos, por la puerta estrecha, el camino angosto, y los ellos, que están procurando entrar, no han entrado todavía. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio. Como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. O sea, se entra por la fe. No se entra por creer nomás. Yo creo, pero no estoy convencido. Yo creo, pero no del todo. Yo creo, pero tengo mi cierta incertidumbre. No, tiene que ser con fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Eso es Hebreos 11.1, fe. En cambio, si usted cree, pero exento de fe, va a estar creyendo con alguna incerteza, algún tipo de incertidumbre. No va a estar plenamente convencido de que cuando Cristo murió por los pecados de nosotros nos salvó. Y por más que usted oiga el Evangelio, oiga el anuncio del apóstol Pablo y sus colaboradores, porque Dios le entregó el Evangelio al apóstol Pablo, ¿verdad? Recordemos lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1. Dice que el Evangelio el Señor se lo reveló a él, que él no lo recibió de ningún hombre. Gálatas capítulo 1. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1. El apóstol Pablo está diciendo el Evangelio, ¿cierto? Porque dice Gálatas 1:12, dice, pues el Evangelio, ¿cierto? Más
Gálatas capítulo 1 versículos 11 y 12, dice el apóstol Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Señor Jesucristo se lo reveló. Con razón que el apóstol Pablo dice en Romanos 2:16, dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Juzgará el Señor los secretos de los hombres en este juicio conforme a mi evangelio. El evangelio de nuestra salvación es el evangelio del apóstol Pablo, a quien Cristo se lo reveló. ¿Ya? En Gálatas 1, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo dice: estoy maravillado, oh Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado de mí, de aquel que os llamó por la gracia del Señor para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, no hay otro evangelio. Aparte de esto que hizo Cristo en la cruz, que está anunciado en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, no hay otro anuncio de buena noticia de salvación, no hay otro evangelio. Entonces, dice en Gálatas 1, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo dice en Gálatas 1, versículos 6 y 7, dice el apóstol: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia del Señor para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, que quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ya? No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente al que os hemos anunciado nosotros, el tal sea anatema, maldito. No hay otro evangelio, no hay otra buena noticia de salvación aparte de la que está escrita en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, es el evangelio paulista, que el Señor se lo entregó al apóstol Pablo para ser predicado entre los gentiles. Entonces, el evangelio es el único anuncio que da respuesta a la pregunta: ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? De nosotros tener que pagar por nuestros pecados con la muerte. Cristo tuvo que morir, Él, en vez de nosotros, por causa de los pecados de nosotros, que Cristo los asumió, como si Él los hubiese cometido, para Él pagarlos, en vez de pagarlo nosotros. No hay otro anuncio en toda la Biblia, sino el que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que responde a la pregunta: ¿qué es lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar de nuestros pecados? Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Esto es evangelio. This is the gospel. No other preach. No otra predicación, la predicación de que Cristo murió por los pecados de nosotros. El evangelio está únicamente en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Aquí Cristo consumó la promesa que nos hizo. 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Consumado es, Juan 19:30. Está consumada la vida eterna. Entonces en Tito capítulo 3, versículo 5, se habla de algo consumado. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito capítulo 3, versículo 5. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados. No que sois, como traducen los traductores, porque por gracia sois salvos. No. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia habéis. Cristo exclamó en la cruz: ¡consumado es! Juan 19:30, entregó su espíritu. Está consumada la salvación. Habéis sido salvados ya. Ya tú no tienes que ser salvo, ya te salvó Cristo de tus pecados. Ahora esa salvación tiene que ser efectiva por la fe. Y la invalida por tu incredulidad, por ser escéptico, indiferente al sacrificio de Cristo en la cruz. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis. Está consumado en la cruz. Habéis sido salvados mediante la fe. Y esto, la gracia del Señor, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó. Tito capítulo 3, versículo 5. Cristo nos salvó. Está hecho, está consumado. Tú no tienes que ser salvo. Tú no tienes que hacer méritos para ser salvo. Ya fuiste salvado, pero esa salvación la haces efectiva por la fe. Y la invalidas por tu incredulidad. Porque la salvación ya ha quedado consumada ya. Está hecha, está cumplida, está consumada, está lograda.
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, mi querido amigo, no se vuelva religioso. Usted no sea un religioso. No se vuelva religioso, no se convierta en un testigo de Jehová, en un adventista, en un presbiteriano calvinista, en un asambleas de Dios. No entre a los pentecostales, a los católicos. No se lave con lejía. Dice en Jeremías capítulo 2, versículo 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque te laves con lejía, aunque cubras la vergüenza de tu desnudez con hojas de higuera, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No hay nada que quite tu pecado. ¿Pecaste? Ya estás marcado con tu pecado. Ya adquiriste una sentencia de la muerte contra tu alma. Y una vez que adquiriste una sentencia, esa sentencia tiene que ser ejecutoriada. Ahora, si alguien te sustituye la sentencia y la condena, eres salvado. La única forma en que nuestras almas pudieran ser salvas de nuestros pecados es porque alguien nos sustituye la condena al lago de fuego. Es el justo derecho por pecar. La justa condena, el lago de fuego. El alma que pecare aquí adquirirá una sentencia a la muerte del alma y será ejecutoriada acá. Y el resultado será ser lanzado a este lugar, el lago de fuego. El alma que pecare aquí, esa será sentenciada a la muerte y esa sentencia será ejecutoriada aquí en el juicio ante el gran trono blanco y eso corresponderá a ser lanzado acá, en el lago de fuego. Pero Cristo fue enjuiciado aquí en la cruz por tus pecados, mis pecados, y Él fue a parar, enjuiciado, ¿cierto?, en la cruz, y Él fue a parar a este lugar. Pero Él es el inmortal. El alma podía entrar en muerte y volver a la vida. Nuestras almas, entrando en muerte eterna, no pueden volver a la vida. Pero el alma de Cristo sí, y por eso nos sustituye la condena. Así que, aunque te laves con lejía, aunque te vuelvas pentecostal, aunque te vuelvas adventista, aunque te vuelvas católico, luterano, anglicano, presbiteriano, calvinista, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Porque penalmente hablando, no hay ninguna forma en que el pecado se sentencie debidamente y se condene, sino con la muerte del alma. Entonces, dice el Señor, en Isaías capítulo 2, versículo 18, venid luego y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren negros como el carmesí, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego. Cuando la persona entra por la puerta estrecha, cambia de estado judicial. Aquí el alma está sentenciada a la muerte eterna. Al entrar por la puerta estrecha, el estado judicial cambia. Tiene la inmortalidad, la vida eterna, estando en vida física. En esta puerta estrecha hay un punto de inflexión. Hay un antes y un después. Antes la persona está condenada al infierno. Al entrar por la puerta estrecha tiene la inmortalidad, la vida eterna. Al sorprenderle la muerte, va al cielo. Aquí también hay un punto de inflexión. Tenemos un punto de inflexión aquí, un punto de no retorno. Al entrar por la puerta estrecha, la persona peca, mata, roba, fornica y al morir se va al cielo. Punto de no retorno. Al entrar por la puerta ancha, la persona va a la eternidad, al infierno, y no puede volver a esta vida. Al entrar por la puerta estrecha, entramos, estando vivos físicamente, a un estado de inimputabilidad penal, vida eterna. Ya no podemos retroceder a ese estado. Entramos a la inmortalidad, a la vida eterna. Venid luego y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren negros como la grana, vendrán a ser blancos como blanca lana. Pero venid luego, antes que mueras. Cristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo de él tener que pagar por sus pecados. Será salvo de ir al infierno, al juicio del lago de fuego. Juan capítulo 10, versículo 9. Mis ovejas oyen mi voz. Juan capítulo 10, versículos 26, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Reconoce la voz del pastor de su alma, del salvador de su alma, de su redentor? ¿Reconoce la voz? Óigala. Cristo está hablando dentro de mí. Cristo está diciendo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Tú no puedes darte vida eterna a ti mismo.
Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanece delante de mí. Venid luego, entrad por la puerta estrecha. Yo os convido a entrar. El que entra adquiere la inmortalidad, la vida eterna. Pero tiene que ser ahora, antes de morir. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna. Yo se las doy, no ustedes. Aunque ustedes se laven con lejía, amontonen jabón sobre tu cabeza, aunque se vuelvan pentecostales, luteranos, presbiterianos calvinistas, adventistas, católicos, mormones, la mancha de su pecado permanecerá delante de vosotros, porque no hay ninguna otra forma en que penalmente un solo pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que usted pudiera o no cometer, sea sentenciado y debidamente condenado, sino con la muerte del alma. O todos los pecados usted cree que se los pagó Cristo en la cruz, y si no, lo tendrá que pagar usted, porque ningún pecado puede quedar impune. En Juan 8:24, Cristo advirtiendo a los incrédulos a su poderosa salvación, diciendo el Señor: por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy tu Salvador, tu Redentor, tu sustituto, entonces en los pecados de vosotros moriréis. Los tendrás que pagar tú. O tú crees que te los pagó Cristo en la cruz, y si no, invalida lo que hizo Cristo por ti, y lo tendrás que pagar tú al morir, y tendrás que ir al infierno, esperar el tormento del juicio, y aquí serás lanzado debidamente al lago de fuego. Y no hay más. Arrepentíos, y creed, arrepentíos aquí, en la mente, y creed de todo corazón en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena, debida a los pecados. Dios les bendiga.